panorama mundial, tenemos que atender lo que pasa en la guerra, este conflicto bélico mundial, la guerra de Medio Oriente. Los detalles a cargo de un especialista en el tema. Gracias por este contacto y le damos la bienvenida a Nicolás Mondino, magíster en Relaciones Internacionales, oriundo de Suardi también. Nico, un gusto este contacto, gracias. Un gusto, un placer enorme estar con ustedes esta noche, ¿vale? Disfrutando este espacio, ¿no? Así que buenas noches a toda la audiencia. Muchas cosas para analizar. ¿Qué está pasando en este panorama mundial? ¿Cómo lo estás viendo desde tus conocimientos? Realmente un contexto muy complicado. El conflicto abierto el 28 de febrero con la muerte del Ayatolá, ¿no?, de Irán, está marcando un evento sin precedentes en la región y creo que va a traer consecuencias para largo rato, efectivamente. No nos podemos olvidar que se están involucrando muchísimos países y es importante analizar el rol de Estados Unidos en este panorama. ¿Qué rol está teniendo la gran potencia estadounidense en esto? Ha tenido un rol crucial, ¿no?, al sumarse a los ataques pensados y planeados por Israel, en lo que fue una escalada sin precedentes. La eliminación efectiva del líder supremo del Ayatolá Khamenei marcó un antes y un después en este conflicto. Y creo que más allá de lo que está significando esto a nivel político, no podemos olvidar las consecuencias económicas, porque creo que el verdadero foco de tensión tenemos que ponerlo en lo que está sucediendo en el estrecho de Hormuz. Este pequeño estrecho que en su dimensión máxima tiene unos 50 kilómetros, por donde pasa prácticamente un 20% del petróleo que se comercia en el mundo. Digamos que Irán tiene la capacidad de estrangular esta vía marítima clave y se nota las consecuencias que esto puede tener en la economía mundial. No olvidemos que el petróleo es uno de los principales componentes que hace a los precios de lo que se comercia en todo el planeta. Entonces encarece la logística, los fletes, el precio de transporte, y creo que eso es el punto crítico que tenemos que estar al pendiente. El barril al día de hoy ha superado los $100. Un día antes del inicio del conflicto estaba en 65, 66 dólares. Podemos ver cómo esta escalada de precios va a ir impactando también en la economía, incluso doméstica. Impacta también en la cuestión logística, en el mercado internacional. Acá estamos en Rafaela, en Argentina, sabemos todo lo que exporta el país y seguramente tuvieron que tomar distintos cambios en torno a la guerra. Exactamente, exactamente. Por un lado, lo que implica las rutas marítimas que se han visto afectadas, creo que ese es uno de los principales componentes de estas problemáticas. Y segundo, el encarecimiento del transporte. En el caso de un país como Argentina, que es productor y exportador de materias primas, el impacto de la guerra se nota en el encarecimiento de las commodities. Puede tener un beneficio, digamos, una beta positiva a largo plazo en cuanto a las exportaciones de energía, porque si tenemos en cuenta el aumento del precio del petróleo, gracias a las exportaciones generadas a través de vaca muerta, el país podría haberse beneficiado, ¿no?, a pesar de ser una situación tan complicada y tan difícil, ¿no?, como lo es toda guerra. En este análisis que nos estás brindando en Más Noticias, pude leer otros análisis de especialistas y llegan a hablar de una tercera guerra mundial. ¿A vos qué te parece? Quizás sea un poco precipitado para hablar de una tercera guerra mundial, pero hay que estar atento a cómo se va generando en estos días las consecuencias de estas acciones impredecibles, ¿no? Hoy, por ejemplo, veíamos un bombardeo clave que ha hecho Irán a Dubái, en Emiratos Árabes, ¿no? No olvidemos que la mayoría de los países árabes de la región son aliados de Estados Unidos, y se nota claramente esta alianza estratégica a la que Irán también está socavando de sus raíces. Entonces, la pregunta clave, y me parece buena, ¿no?, cuando hablamos de una tercera guerra mundial, es tener en cuenta y en perspectiva la posición de otros países clave, ¿no?, como lo es China, como lo es Rusia. Hoy Rusia está muy cómoda viendo este conflicto porque está observando cómo su petróleo empieza a ser nuevamente deseado por Europa. No olvidemos que con la guerra de Ucrania, este conflicto, ¿no?, que ya lleva más de 3 años, Europa dejó comprar el petróleo
a Rusia, tuvo que buscar otros mercados, pero hoy en día la oferta y el deseo del petróleo ruso se está considerando con buenos ojos de algunos lugares de Europa, pese al conflicto con Ucrania. El gran perdedor en todo esto también, no podemos dejar de decirlo, sería Ucrania. Y China, que también muy cómodamente está observando, ¿no?, desde Pekín lo que está sucediendo, que si bien ha tenido alguna que otra, algún pronunciamiento en torno a lo que está sucediendo en Irán, apoyando la soberanía de este país, está midiendo todavía las posibilidades que tiene como gran potencia, ¿no? Yo creo que también hay que leer este conflicto en esta nueva guerra fría, ¿no?, que en el fondo suena como música detrás de estos eventos entre Estados Unidos y China. Esta demostración del poderío yanqui, del poderío estadounidense frente al avance de Pekín, que Pekín muy lentamente está midiendo y sopesando las posibilidades de respuesta, que hoy por hoy significa, en este contexto globalizado, estar atento al precio de las commodities y de todo lo que implica el transporte marítimo comercial. Bueno, y por supuesto, además de estas consecuencias económicas, consecuencias políticas, la guerra tiene sus propias consecuencias sociales, la cantidad de gente afectada, pienso también en los periodistas o mismo analistas que están cubriendo desde el lugar de los hechos, así que es increíble lo que está pasando y seguramente continúe, veremos qué pasa. Sí, tal cual. Hay que estar atento, como decíamos anteriormente, a cómo se va desarrollando día a día. La situación es muy compleja por varios motivos, creo que algunos ya lo fuimos explicitando, pero Irán está preparado para una guerra muy larga. Militarmente Estados Unidos es superior, eso hay que decirlo, pero Irán tiene algunas particularidades geográficas que hacen que algunos de sus blancos sean muy difíciles de alcanzar. Y por otro lado, esta cuestión de la guerra simétrica, ¿no? Estados Unidos tiene armamento de última generación e Irán está, por otro lado, iniciando ataques con drones mucho más baratos. Entonces, ¿qué pasa? Cada día que pasa implica un gasto astronómico para la defensa estadounidense, mientras que Irán sigue haciendo sus ataques a muy bajo precio. Entonces, a pesar de tener una disparidad en cuanto a la calidad del armamento, la manera en que está encarando Irán esta guerra puede marcar un diferencial, y eso creo que va a ser clave para entender si el conflicto va a durar poco o mucho tiempo. Y creo lamentablemente que esto recién está comenzando. Nico, muchas gracias por este contacto, gracias por tu análisis muy claro para entender y para bajar a la realidad lo que está pasando. Gracias. Muchísimas gracias, a disposición. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nicolás Mondino, magíster en Relaciones Internacionales, explicándonos lo que está pasando en esta guerra de Medio Oriente y sobre todo las consecuencias. Y sobre todo las consecuencias económicas que tiene y que involucran a nuestro país en este plano del mercado internacional. Le agradecemos a Nico por la explicación.